Bueno, y hoy vamos a pasar a tabla periódica. Vimos los números cuánticos y la relación entre los números cuánticos con la configuración electrónica. Así que bueno, si tienen alguna duda, si hicieron las preguntas de orientación, acuérdense que ya toda lo que es la unidad 1, digamos, ya la pueden tener resuelta. ¿Mm? Perdón, la unidad 2. Claro, yo siempre me confundo, me van a tener que aguantar porque voy a una unidad atrasada. La unidad 2, digamos, estas preguntas de orientación, ya ustedes las pueden tener todas resueltas. ¿Mm? Y bueno, no sé si tienen alguna duda, algo que hayan hecho, que no les haya quedado muy claro. Si no, vamos a continuar con el tema de tabla periódica, que es el que nos está quedando. Para terminar. ¿Nada? ¿Seguimos? Una cosa que quería avisarles. ¿Se acuerdan que habíamos puesto fecha de parcial el 17? Bueno, la profe de práctico justo ese día no puede, y bueno, para tomar el parcial de esta manera necesitamos sí o sí estar las dos. Así que mi idea era pasarlo para el próximo viernes, pero el tema es que estamos en la semana del estudiante, que bueno, no sé si no hay clases o si hay clases, si ustedes se la toman, así que bueno, decidimos pasarlo para 15 días más. ¿Mm? Es decir, que el parcial sería, lamentablemente, porque yo lo quería hacer rápido, pero el parcial sería en, a ver si alguien tiene calendario para que lo veamos, así ya lo definimos antes de arrancar. 2 semanas después, profe, creo que sería el 1 de octubre. 1 de octubre. A ver, espera, voy a ver. Porque nosotros habíamos dicho El 17. eh, el 17. Habíamos dicho el 17. El 17 la profe no está, quedaría el 24 de septiembre. A no ser que ustedes no tengan problema de tenerlo el 24 de septiembre. Y si no, sí, y si no, pasamos al 1 de octubre. Eh, no sé, ¿ustedes piensan tomarse esa semana o no? ¿O es normal? Le pregunto, ¿por qué les pregunto por las otras materias? Porque yo no tengo problema de tomárselo el 24 y ya nos sacamos eso de encima, ¿sí? Ustedes y yo. Ahora, yo no sé cómo están con las otras materias. Quiero decir, si con las otras materias también tienen parciales o les dan la semana, como para hacer más o menos todo lo mismo. No sé, alguien que me responda. Con las otras materias, profe, no hemos programado ningún final, ningún parcial esa semana. Ajá. Es decir, que podríamos tener el 24, porque no es el 21, por ejemplo, sería el 24. Ahí están diciendo por el chat, puede ser que haya finales en esas fechas. No sé, no sé, de química no, pero bueno, no sé si a lo mejor sí puede llegar a haber de otra materia. De química no, porque ya ahora no está el turno de septiembre, sino que están separados, digamos. No es que esa semana hay finales. Hay finales de algunas materias repartidos, digamos, de materias básicas. Bueno, lo dejamos para el primero, yo para sacarnos para mí, dale, bueno, lo que están diciendo por el chat me parece bien, porque como les digo, a mí me da lo mismo, con los temas vamos a llegar perfectamente bien, ya llegamos ya para el 17, o sea, nosotros iríamos viendo temas nuevos, pero si quieren hacer eso, hacer una encuesta como ustedes dicen, y después me dicen si lo hacemos el 24 o si lo hacemos el primero. Yo no tengo problema cualquiera de los 2 días.
Así que bueno, no, atrasar, no nos vamos a atrasar porque yo sigo con los temas, es decir, yo no voy a esperar que tengamos el parcial. Yo sigo con los temas, o sea, las clases vienen, que digamos que usemos una clase antes o una clase después para el parcial, en el calendario nos da exactamente igual, ¿sí? Pero porque nosotros con los temas vamos a seguir, no voy a parar hasta que tengamos el parcial para después arrancar con los temas. Solo que es o antes o después, pero no vamos a perder ninguna clase, absolutamente ninguna clase. En eso sí, quédense tranquilos. Bueno, así que me dicen, hacen su encuestita y me dicen la clase que viene que les conviene. Bueno, vamos a seguir ahora, como habíamos visto la clase pasada, habíamos visto, bueno, ahora no sé qué dice el chat porque yo ya no lo estoy, bueno, como les digo, acá algunos dicen que es mejor el primero, hagan esta encuestita y me lo dicen en la clase que viene. Hagamos valer la democracia. Bueno, vamos a seguir con tabla periódica entonces. Bueno, nosotros habíamos visto configuración electrónica. ¿Se acuerdan que habíamos llegado a poder establecer en función de los números cuánticos o con los números cuánticos, que son la resolución de esta ecuación de Schrödinger, poder establecer 4 números que son los que permiten identificar a los electrones en un átomo? Entonces, en función de eso, cuando tenemos un átomo multielectrónico, vamos acomodando los átomos y cada átomo acomodado, electrón acomodado en ese átomo es el que corresponde a un conjunto de números cuánticos que nos está diciendo en qué lugar tengo, en qué orbital tengo mayor probabilidad de encontrar al electrón. Hemos visto 3 principios básicos de cómo se realiza la configuración electrónica, es decir, cómo se ordenan los electrones en el átomo. Básicamente siempre es a través de este principio de mínima energía. Es decir, que cada electrón nuevo que se va sumando se va a acomodar en un orbital donde energéticamente esté más estable, ¿sí? Con menor energía o consumiendo menos energía. Entonces, esta configuración electrónica nos va a permitir también ubicar a los elementos en una tabla periódica. ¿Qué es una tabla periódica? Una tabla periódica es un ordenamiento de todos los elementos conocidos y por conocerse en un ordenamiento, en una tabla, en un cuadro, donde tenemos todas sus mayoría de sus propiedades tabuladas en esta tabla justamente, valga la redundancia. Ahora, vamos a ver muy rápidamente cómo surgió esto o a quién se le ocurrió esto. En principio, también en los albores del 1900, se les ocurrió a los físicos químicos, en principio Mendeleev y Meyer, ordenar todos los elementos que se conocían, como les digo, en una tabla. De alguna manera que sus propiedades pudieran ser predecibles, o sea, que pudieran variar periódicamente. Es decir, no colocar, por ejemplo, el hidrógeno al lado del boro, o el hidrógeno al lado del uranio, donde sus propiedades no tienen absolutamente nada que ver. Ver cómo encontrar un ordenamiento que de alguna manera reflejara propiedades en alguna variación gradual. Entonces, en principio se usó para esto, para este criterio de ordenar los elementos, se utilizó la masa atómica. Esta fue la primera tabla periódica que se hizo ese ordenamiento similar a lo que es la tabla periódica ahora, pero ordenados por masa atómica. Sirvió mucho y fue un gran avance, pero ¿qué pasa? Que había ciertas propiedades
que en realidad no variaban periódicamente en función de la masa. Es decir, había ciertos huecos, ciertas irregularidades en esa variación periódica cuando estaban ordenados los elementos en función de la masa. Entonces ya vamos a ver cómo se soluciona. Pero bueno, en principio se clasificaron los 63 elementos que eran conocidos hasta ese momento. Fíjense todos los que tenemos en la tabla periódica, y en ese momento, bueno, se conocían solo 63. Yo les pido que tengan la tabla periódica, ahora no estoy encontrando la mía, estoy dándole por acá. Bueno, alguna de estas hojitas está papeladas, pero a partir de ahora, para resolver todos los ejercicios de química, van a necesitar su tabla periódica, ¿sí? Tener la tabla periódica siempre, siempre a mano. Los va a ayudar muchísimo. Bueno, yo no sé dónde está acá. Bueno, no importa. Entonces, esto, como les digo, sirvió. Pero había ciertas propiedades que no variaban periódicamente con la masa. Entonces, hasta después, una vez que se definió más que descubrió, cuál es el concepto del número atómico, es decir, hasta ese momento no se habían descubierto los protones, no teníamos el concepto de número atómico para cada elemento, que es el número de protones y electrones que tiene ese elemento. Entonces, hasta ese momento la masa atómica sirvió. Una vez que se define el concepto de número atómico, es decir, el número de protones, se pensó en un nuevo reordenamiento en función de este número atómico, es decir, número de protones o electrones, y que funcionó mucho mejor para predecir las propiedades de los elementos. Al hacerlo así, quedaron espacios vacíos, ¿sí?, de elementos que no estaban descubiertos. Pero este ordenamiento nos permitió establecer ahora sí propiedades periódicas. Por otro lado, al ordenarlos en función del número atómico, ¿qué podemos ver? Si nosotros de estos elementos ordenados en función del número atómico, bueno, ya lo vamos a ver, esperen que les diga, surgió esta tabla, donde fíjense que acá vamos más o menos, están pintados de distinto color aquellos elementos que se fueron descubriendo, ¿no?, en el tiempo. Entonces, Moseley ordenó estos elementos usando el criterio del número atómico, y entonces pudo establecer una ley periódica más confiable, diciendo que si los elementos se ordenaban según se aumentaba el número atómico, esa variación se observaban variaciones periódicas de las propiedades físicas y de las propiedades químicas, ¿sí?, con mayor regularidad que en función de la masa atómica. Bueno, teniendo acá la tabla periódica, ¿qué nos surge? Bueno, primero tenemos, ¿qué vemos? Vemos columnas y vemos filas. A las columnas se las llamó grupo, es una cuestión de convención, y a las filas se las llamó periodo. Entonces, acuérdense, grupo y periodo. Según este ordenamiento, en función de este número atómico, lo que podemos observar a priori en la tabla periódica es una regularidad en la configuración electrónica. Que si ustedes se fijan, todos los elementos que están en el grupo 1, en el mismo grupo, tienen la misma configuración electrónica en el último nivel, en la última capa, que va a ser un electrón en un orbital S en el último nivel. Si ustedes hacen la configuración del hidrógeno junto con el litio, la del sodio, la del potasio, van a ver que en qué termina esa configuración. En el hidrógeno en 1s1, en el litio 2s1, en el sodio 3s1, en el potasio 4s1. Es decir, el periodo me está indicando el último nivel
donde ese átomo tiene electrones, ¿no es cierto? El último nivel donde el átomo tiene electrones no significa que los niveles anteriores no estén llenos. Acuérdense, aparte que para realizar la configuración electrónica tienen que empezar a llenar primero el nivel 1, luego el 2, luego el 3 y así. Lo que me está indicando el grupo es la configuración de ese último nivel. Cómo están ordenados los electrones en ese último nivel. Y en base a que la tabla periódica está ordenada en función del número atómico, podemos ver que cada grupo presenta para todos los elementos que conforman ese grupo la misma configuración en el último nivel. Por ejemplo, en el caso del nivel 2, la configuración del último nivel será NS2, o sea, 2 electrones NS. Si nos pasamos, y ya vamos a ver qué hay en el medio, pero nos pasamos al grupo del boro, es decir, o bien en el grupo 3A o en el grupo 13, acá van a ver que tienen dos nombres para los grupos, ¿sí? Porque van a encontrar en cierta bibliografía que directamente se van ordenando como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, así consecutivamente. Y en otro lado, lo que van a ver es que el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha, es decir, en los bloques más altos, tienen una letra, que ya vamos a ver qué significa, y el bloque central tiene otra letra, la letra B, que ya vamos a ver qué significa. Entonces, si nos vamos al grupo 13 o 3A, vamos a ver también una configuración en el último nivel igual para todos los elementos, que va a ser S2, P1. Ya sea en el caso del boro, el último nivel va a ser 2S2, 2P1, en el caso del aluminio 3S2, 3P1. Es decir, que tenemos en el último nivel, en la última capa, 3 electrones. 3 electrones, que después, ya también lo vamos a ver cuando veamos el enlace, pero yo se los voy adelantando, que eso es lo que se denomina la capa de valencia, y esos electrones son los electrones de valencia que pueden participar en los enlaces químicos, que pueden participar en los enlaces de esos electrones del último nivel, y que cada grupo tiene el mismo número de electrones en el último nivel. El grupo 3A tiene 3 electrones en el último nivel. El grupo 4A o 14 tiene 4 electrones en el último nivel, ordenados en S2, P2. El 5 tiene 5 electrones en el último nivel, con configuración S2, P3. El 6, 6 electrones en el último nivel, con configuración S2, P4. El grupo del flúor, 7 electrones en el último nivel, con configuración S2P5 en el último nivel, y el grupo 18 u 8, 8 electrones en el último nivel, la capacidad máxima, 8 electrones en el último nivel, con configuración S2P6, es decir, el último nivel completo. Y acá estamos en los que llamamos gases nobles o gases inertes o no reactivos, que son elementos gaseosos no reactivos justamente por tener la capacidad máxima, el número máximo de electrones en el último nivel, lo que les confiere esta baja reactividad. Acuérdense que en el último nivel, los electrones que están en el último nivel son los que participan de los enlaces químicos. Eso lo vamos a ver más en detalle después. Y los elementos que están acá son aquellos elementos, bueno, si quieren, vamos, ya les hago esta, para que no nos quedemos con la intriga, ¿por qué la A y por qué la B? Bueno, los elementos que mencionamos hasta ahora, es decir, todo este bloque de la izquierda y el bloque de la derecha, van a ver una letra A que significa elementos representativos. En realidad, ¿qué queremos decir con elementos representativos? Es una convención que nos está indicando que en el último nivel tenemos electrones en orbitales S y en orbitales P. Vieron que yo les fui diciendo, acá tenemos uno en S, 2 en S, uno en S, 1 en P. Tenemos, o sea, el último electrón de esa configuración está en un orbital S y en un orbital P.
Y esos elementos se llaman elementos representativos. En cambio, en los elementos de acá, del medio, ¿sí?, que van a ver la letra B, se denominan elementos de transición. ¿Por qué elementos de transición? Porque en ese último nivel, esos últimos electrones se van a ubicar en un orbital D. Y eso hace que los llamemos elementos de transición. Por ejemplo, fíjense, en el caso del selenio, que está en el grupo 4. Acuérdense, y esto viene a colación de el orden de llenado de la configuración electrónica. ¿Se acuerdan que primero llenábamos, colocábamos electrones? A ver, un segundito. Sí. Primero colocábamos electrones en los orbitales S, 4S, y luego 3D, por una cuestión energética. Entonces, si vemos en el caso del selenio, fíjense, vamos colocando los electrones en los elementos que están antes, 4S1, 4S2, y después nos vamos al 3D. Y ahí terminamos para el selenio. Entonces esto lo hace un elemento de transición, donde estamos llenando en todo este bloque, estamos llenando el orbital D. Por eso fíjense que son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Estamos llenando los 10 electrones de D para después pasar a continuar con el nivel que sigue. O sea, hacemos el 4S, el 3D, y después seguimos con el 4P. En el caso de los de abajo, fíjense, estamos en el 5S, vamos al 4D, y después seguimos. Por eso se llama transición, porque vamos a llenar los D antes, o sea, ¿se acuerdan? Primero vamos al S, después llenamos los D del nivel anterior, y después seguimos con los P de ese nivel. Entonces, por eso es transición. Llenamos algo digamos, de abajo antes de seguir con ese nivel, con su nivel correspondiente. Bueno, y eso con todos los elementos de transición. Entonces recuerden los dos bloques de la izquierda y derecha representativos, los del centro de transición. Bueno, acá tenemos los de que yo les iba a decir. Bueno, acá están un poquito con los colores, me están indicando que son. Al grupo 1 se los denomina metales alcalinos, al grupo 2 metales alcalinos térreos. Después vamos a ver por qué, porque vamos a ver, y ahora sí vamos a entrar a las propiedades periódicas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que las propiedades, ciertas propiedades periódicas, por ejemplo, una de ellas es el carácter metálico. El carácter metálico lo vamos a encontrar más a la izquierda, por eso acá el grupo 1 y 2 son metales, y a la derecha vamos a tener más los no metales. Ya lo vamos a ver por qué. Simplemente estos colores están indicando un poco ese carácter, digamos. A los elementos de este grupo 7 acá o 17 se los denomina aluros o halogenuros, por ejemplo. Los de acá los metales de transición. Bueno. Entonces, vamos a los elementos representativos y la configuración electrónica. Ahora bien, los metales y los no metales tienen la particularidad también de transformarse en iones. Vamos a ver un poco qué son los iones, porque después va a ser otra propiedad periódica que vamos a estudiar. Los elementos tienen la capacidad de transformarse en iones. En principio, los elementos del grupo 1, 2 y 3, los metales, con mayor carácter metálico, tienen la capacidad para transformarse en cationes, y ya lo vamos a ver por qué. Cuando un átomo se transforma en un catión es porque pierde electrones.
pierde electrones para adquirir la configuración del gas noble que esté más cerca en cuanto a número atómico. ¿Mm? En cambio, tenemos otros átomos, los que están más a la derecha, que tienden a tomar, que son, por ejemplo, los del grupo 6, 7, 5, 6 y 7, como el nitrógeno, el oxígeno y el flúor, que tienden a tomar electrones. Esto ya vamos a ver, ya les voy a explicar por qué unos tienden a tomar y otros no. Por ahora simplemente quiero que sepan que los que pierden electrones se transforman en cationes, ¿sí? Y los que ganan electrones se transforman en aniones, ¿sí? Pueden ser cationes con carga +1, +2 o +3, aniones también con carga -1, -2, -3, según la cantidad de electrones que tomen. Bien. En función de eso, entonces, como les digo, los del grupo 1 tienden a ceder electrones, a ceder un electrón transformándose en un cation +1. Los del grupo 2 tienden a ceder 2 electrones. Los del grupo 3, 3 electrones. Y ya los haluros tienden a tomar 1, los del grupo 6 tienden a tomar 2, los del grupo 5 tienden a tomar 3. No importa eso, o sea, ese es algo de lo que vamos a ver después por qué. Simplemente hasta ahora definir qué es un cation y qué es un anión, nada más. Bueno, y esto es de nuevo lo mismo, ¿sí? Definir qué es un cation y qué es un anión. Ahora bien, y ahora viene lo más importante de todo. O sea, primero, que ustedes sepan que deben saber, es una especie de repaso, que existen cationes y aniones. Cuando se generan esos cationes o aniones, cuando se ganan o se pierden electrones. Ya cuando veamos las propiedades periódicas vamos a encontrar la razón por qué algunos pierden y otros ganan. Antes de ir a las propiedades periódicas, que es el punto, digamos, más importante de esta unidad, de este tema, tenemos que definir lo que se denomina carga nuclear efectiva. Porque acá se las presento y les digo que es clave, que este concepto es el que explica todas las propiedades periódicas. Y es este el concepto que ustedes tienen que tener claro para poder escribirlo en cualquier pregunta de parcial o examen. Es clave el concepto. Es el concepto que ustedes tienen que entender para poder después explicar todas las propiedades periódicas. Y aunque parezca complicado, es muy simple, porque es un único concepto que explica todo, si ustedes lo logran entender. La carga nuclear efectiva, en realidad, es la carga real, efectiva, positiva, que siente un electrón. Esa carga efectiva es el número de protones que tienen ese núcleo, que estarían afectando al electrón, imagínense el último electrón, el que está más alejado, pero menos una constante que se denomina constante de apantallamiento. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, ustedes busquen en su tabla periódica el sodio. ¿Y cuál es la configuración del sodio? Fíjense que el sodio tiene, a ver, díganme alguno de ustedes. ¿Cuál es la configuración del sodio? Pero alto y no en chat porque no lo estoy leyendo. ¿Qué pasa? ¿Quedaron silenciados? ¿Cuál es la configuración del sodio? La del último nivel. A ver, fíjense en la tabla periódica. ¿Qué pasa?
¿No saben la configuración del sodio? ¿Nadie lo puede decir? A ver, si vamos antes, si vamos un poquito antes, para ver acá dónde está el sodio. Fíjense, ¿dónde está el sodio? El sodio está en un periodo 3, ¿sí? La configuración en el último nivel va a ser 3S1, con lo cual todo el periodo anterior está completo, ¿sí? Todo el periodo anterior está completo. Tiene un electrón en ese periodo o en ese nivel 3, tiene un electrón. Entonces, la carga nuclear del sodio es 11, porque tiene 11 protones. Pero fíjense, en el periodo 1 y 2 están llenos de electrones. Y solo tengo un electrón en ese último nivel. Esos electrones internos se dice que apantallan al núcleo. ¿Qué quiere decir? Es como si ustedes tuvieran un velador que le ponen la pantalla. Esa pantalla son los electrones internos. Están apantallando, están tapándolo al núcleo. Entonces, a ese electrón que está en el último nivel, en el 3S, prácticamente lo único que ve del núcleo, ¿sí?, es una carga más 1. Porque el resto está apantallado por los electrones internos. Entonces, la carga efectiva para el sodio, a pesar de que la carga nuclear es 11, la carga efectiva es 1. Porque los otros 10 electrones están apantallando, tapando al núcleo. Por eso la carga efectiva es 1. ¿Qué pasa en el magnesio? En el magnesio estoy colocando otro electrón en S. Pero la pantalla sigue siendo lo mismo, porque en los niveles ocupados, en el nivel 1 y en el nivel 2, seguimos teniendo la misma pantalla, la misma cantidad de electrones internos que están apantallando y tapando al núcleo. En el magnesio, el núcleo ahora va a tener carga 12, pero seguimos teniendo los 10 electrones que lo apantallan. Entonces ahora la carga va a ser de más 2 en el magnesio. Si vamos al aluminio, en el aluminio ahora, la carga, agrego un electrón en P, o sea, tengo 3 electrones en el último nivel, pero la pantalla de electrones del nivel anterior sigue igual a 10. O sea que la carga efectiva ahora sería más 3. En el caso del carbono, que agrego un electrón más, tengo 4 en el último nivel, me mantengo con la misma pantalla de los niveles anteriores, ahora la carga efectiva que vería el carbono sería más 4, a pesar de tener, voy al silicio, a pesar de tener 14 la carga nuclear, pero la carga efectiva siempre tengo que descontar los electrones que están en los niveles anteriores. Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo acá, fíjense, como siempre, el apantallamiento del nivel anterior, acá estamos en el periodo 4, en el periodo 3, perdón, pero en el nivel 1 y 2 tenemos la misma cantidad de electrones que hacen de pantalla, la carga nuclear efectiva estaría aumentando en el periodo, ¿sí? La pantalla es la misma, aumenta Z, aumenta la carga nuclear efectiva. Estaría aumentando la carga nuclear efectiva en el periodo. Ese aumento en el periodo de la carga nuclear efectiva es la causante de la variación de todas las propiedades periódicas que vamos a ver. Por eso yo necesito que lo entiendan a esto. Es decir, la carga nuclear efectiva en un periodo aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque en los niveles internos tenemos un apantallamiento de electrones que se mantiene constante, hasta el nivel 2 se mantiene constante, pero al ir aumentando el número atómico aumenta esa carga nuclear efectiva, porque siempre se resta lo mismo, digamos, ¿sí? Aumenta esa carga nuclear efectiva, que va a causar las propiedades periódicas que vamos a ver. ¿Se entiende hasta acá? De verdad que me parece que no están entendiendo nada, por eso no sé, ¿se entiende o no? No me quedó claro por qué sería la constante.
¿Por qué sería la constante? Porque es el número de electrones, por eso toma la tabla periódica y fíjate en qué posición está el sodio. El sodio está en un nivel 3. Allí es donde se van agregando electrones. Pero ¿qué pasa? En el nivel 2 y en el nivel 1 tenés 10 electrones, ¿sí? Porque tenés 2 en el nivel 1 y tenés 8 en el nivel 2. ¿Hasta ahí está claro? O sea, entre el nivel 1 y el nivel 2 tenés 10 electrones. ¿Eso lo entendés? Sí, sí. Tenés 10 electrones. Bien. ¿Qué pasa en el nivel 3? En el nivel 3 se van agregando electrones y también se van agregando protones, pero siempre en el nivel interno tenés 10 electrones. Los que se van agregando en el nivel 3. En los niveles internos siempre vas a tener 10. Y esos 10 son los que hacen de pantalla al núcleo. Entonces, el electrón, si tenés un electrón en el nivel 3, es como que ve una carga positiva, ¿sí? Porque los otros 10 lo apantallan. Si tenés 2 electrones en el nivel 3, ven 2 cargas positivas, porque los otros 10 están apantallando lo otro. Si tenés 3 electrones en ese nivel 3, ¿sí? La carga efectiva que ves es 3, porque los otros 10 son los de los niveles internos, ¿m? Que apantallan al núcleo. ¿Se entiende ahora o seguimos sin entender? No sé quién Sí, sí. Tadeo me había preguntado. Por esa es la constante, ¿sí? Porque cuando yo estoy poniendo electrones o aumentando electrones en un nivel, estoy en ese nivel. Cuando estoy en el 3, estoy en el 3, pero el nivel 1 y 2 ya está lleno con un determinado número que permanece constante, que esa es la constante de apantallamiento. Lo mismo si me voy al 4. Si me voy al nivel 4, voy a tener los electrones del 1, el 2 y 3, digamos, constantes, y voy a aumentar el número de electrones en el nivel 4. ¿Mm? Y lo que ven del núcleo, esos electrones del último nivel, es la carga del núcleo menos esa pantalla de los electrones internos. Entonces eso hace que en ese periodo aumente la carga nuclear efectiva. ¿Mm? Aumente la carga nuclear efectiva. A medida que avanzo de izquierda a derecha, aumenta la carga nuclear efectiva. ¿Se entiende hasta ahí? Y si cambio de nivel, la base cambia. Si cambio de nivel, claro, la base cambia. Si cambias de nivel, la base cambia. Va a ser todos los electrones que tengas internos hasta ese nivel. ¿Mm? Pero lo importante de esto, independientemente de este número, el que sea, es el concepto. Es decir, ¿por qué aumenta la carga o por qué tengo una carga efectiva que aumenta de izquierda a derecha en un periodo? ¿Mm? Porque el apantallamiento de los electrones internos se mantiene constante. ¿Mm? Aumenta la carga nuclear, entonces aumenta la carga nuclear efectiva, porque en ese periodo el apantallamiento interno al electrón más extra. Ese sería el radioátomo. Y es la primera propiedad periódica que vamos a ver cómo varía en un periodo. ¿Mm? ¿Qué les puedo decir yo? Que esta propiedad periódica, en un periodo, veamos el periodo, de izquierda a derecha, disminuye. De izquierda a derecha disminuye. Y la explicación está en esa carga nuclear efectiva. A ver, ¿quién me puede relacionar por qué? Porque el radio disminuye de izquierda a derecha. Y la explicación está en la carga nuclear efectiva. ¿Qué les parece? ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Por qué? La carga nuclear efectiva es positiva, ¿sí? ¿Qué va a hacer un núcleo, una carga nuclear efectiva, con respecto a los electrones? Mientras mayor sea la carga nuclear efectiva, más cerca se van a encontrar los electrones. Porque vamos a tener más carga para atraer los electrones. Entonces, si yo les dije que la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha,
yo tengo más carga efectiva en el núcleo para atraer los electrones. Cuanto más atraídos están los electrones, más se van a acercar al núcleo. Y el radio va a disminuir. Esa es la explicación de por qué el radio disminuye de izquierda a derecha, porque aumenta la carga nuclear efectiva. Entonces, al tener más carga nuclear efectiva, hay mayor atracción del núcleo por los electrones que se van a acercar, y el radio va a disminuir. Esa es la explicación. Y esta es la explicación, porque muchas veces en un parcial aparece el radio justifique por qué el radio atómico del litio es mayor que el del flúor. ¿Y ustedes qué ponen? Porque el radio atómico disminuye de izquierda a derecha. Y está mal. O sea, es así, pero está mal justificado. Porque eso es, digamos, una condición. El radio atómico disminuye de izquierda a derecha. ¿Pero por qué? Y la justificación del por qué está dada en la carga nuclear efectiva. Esa es la justificación real de por qué en cada periodo, si me voy al periodo que sigue, lo mismo, van a ver, a medida que voy hacia la derecha, disminuye el radio. ¿Por qué? Porque en cada periodo la carga nuclear efectiva está aumentando. ¿Qué pasa en el grupo? En el grupo quizás es un poco más simple de explicar. Y el radio aumenta de arriba hacia abajo. ¿Por qué va a aumentar de arriba hacia abajo? Porque los electrones están, a medida que voy hacia abajo, en mayores niveles energéticos. Al estar en mayores niveles energéticos, estamos en capas más externas y por lo tanto más lejos del núcleo. El litio con respecto al cesio, el litio está en el periodo 2, ¿sí? Y el cesio está en el periodo 3, 4, 5, 6. Entonces, sabemos que a medida que aumentamos el nivel energético, nos estamos alejando del núcleo. Y el radio va a ser mayor. La explicación clave, o quizás la que cuesta un poquito más, es entender por qué tenemos la disminución de izquierda a derecha. Bueno, acá es, cómo van variando, así ya con números exactos, simplemente de ejemplo nada más. Y ahora vamos a ver qué pasa con los radios iónicos. Hasta ahora entendimos qué es el radio atómico, cómo varía. Vamos a los radios iónicos. ¿Qué pasa? A un catión, cuando se forma un catión, estoy perdiendo electrones, ¿sí? Estoy perdiendo electrones y ese átomo adquiere la configuración del gas noble más cercano al número atómico. Entonces siempre el catión va a ser más pequeño. Fíjense, si perdió un electrón, ¿sí? Si perdió un electrón, ese núcleo, ese átomo, se quedó con una carga positiva. Esa carga positiva va a atraer más a los electrones, ¿sí? Y por ende, el radio iónico, catiónico, va a ser menor que el radio del átomo correspondiente. Y a la inversa con el anión. Si un átomo ganó un electrón, ¿sí? Tengo una carga negativa de más para un núcleo que sigue teniendo la misma carga positiva. Entonces no lo puede atraer con la misma fuerza que atrae a los otros electrones, ¿sí? Y ese electrón de más va a estar más alejado de ese núcleo. Por lo tanto, el radio del anión siempre va a ser más grande que la del átomo del que se forma. Ahora bien, para comparar, si yo comparo el radio atómico con el radio iónico del mismo átomo, del mismo tipo de elemento, ¿sí? Del mismo tipo de elemento, es fácil, ¿sí? Yo digo que el catión es siempre más chico que el del átomo. El anión es siempre más grande, el radio del anión es siempre más grande que el radio del átomo. Ahora, para comparar cationes y aniones de distintos elementos. Bueno, ¿cómo hago? No se puede hacer
digamos, no hay una variación tan periódica como ocurre en el caso de los átomos neutros. Entonces, para comparar, yo necesito que esos cationes y aniones sean isoelectrónicos. Es decir, cuando yo les pido a ustedes hacer una comparación, a ver, cuando yo les pido a ustedes que hagamos una comparación, siempre esa comparación que yo les pida va a tener que ser sobre aniones o cationes que sean isoelectrónicos, que tengan el mismo número de electrones. Si no, ustedes me dirán, no puedo hacer la comparación. Y fíjense por qué. Y miren, acá tengo iones que son isoelectrónicos. Es decir, ¿qué quiere decir isoelectrónicos? Que todos tienen como número de electrones 10, ¿sí? El nitrógeno menos 3, ¿por qué? Porque el nitrógeno tiene 8 electrones. Perdón, 7 electrones. Más 3 para hacer el anión, 10, ¿sí? El oxígeno tiene 8 para hacer el anión, 10, ¿sí? El sodio tiene 11, el átomo, digo. Para hacer el catión le saco 1, 10. El magnesio 12, le saco 2, 10. El aluminio 13, le saco 3, 10. Es decir, estos son isoelectrónicos. Cuando son isoelectrónicos, solo ahí voy a poder comparar. ¿Y qué voy a comparar? Siempre. El catión va a ser más chico que el anión. ¿Y cuál va a ser más chico? El catión con mayor carga. ¿Por qué? Porque tiene mayor carga en el núcleo para atraer a los electrones y para acercarlos al núcleo. ¿Quién va a tener mayor radio? El anión con mayor carga. Es el anión en el que tengo más electrones que se van a repeler inclusive entre ellos y se van a alejar del núcleo. Y bueno, y después en el medio, ¿qué le seguirá? Del catión de más carga al que tiene un poco menos a un poco menos, después pasaré al anión y al anión con más carga, con más radio. Pero siempre esta comparación se puede dar cuando tengo el mismo número de electrones. Si no, no. En el caso, por supuesto, de cationes. ¿Por qué? Porque también depende de la carga nuclear efectiva. También depende de la carga nuclear efectiva. Bueno, esto... Bien, entonces, esa es una propiedad. El radio iónico y el radio atómico es una propiedad. El radio, para resumir, el radio atómico disminuye de izquierda a derecha, aumenta de arriba hacia abajo. La explicación en el periodo depende básicamente de la carga nuclear efectiva. La explicación en el grupo depende de los niveles energéticos. Y en el radio iónico, siempre voy a tener el radio del catión va a ser menor que el del átomo correspondiente, el del anión va a ser mayor, por una cuestión de cargas, de atracción y repulsión de cargas. Para comparar radios de iones tienen que tener el mismo número de electrones. Esto sería el resumen hasta acá. Ahora tenemos otra propiedad periódica que todas están relacionadas unas con otras. Otra propiedad periódica que es la energía de ionización. La energía de ionización, y ya algo vimos cuando vimos el efecto fotoeléctrico, es la energía necesaria para desprender un electrón de un átomo en el estado fundamental. La energía necesaria para desprender un electrón. Para cuando yo desprendo el electrón más externo, tendré la primera energía de ionización. Cuando desprendo el electrón que sigue, la segunda energía de ionización. Y cuando desprendo un tercer electrón, la tercera energía de ionización. Siempre la energía de ionización para el primer electrón va a ser más chica que para el último. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar esto? O sea, la del primero va a ser más chica que la del último.
¿Por qué va a pasar esto? Porque cuando yo saco un electrón, el átomo ya se transformó en catión, ¿sí? Ese catión que va a atraer más a los electrones. Entonces, para sacar el segundo electrón voy a necesitar más energía. Si saqué el segundo electrón, ya el átomo se transformó en un catión más 2. Por lo tanto, para sacar el tercer electrón, voy a necesitar más energía aún. Porque ya estoy teniendo cargas positivas, o teniendo cargas positivas que atraen más a los electrones. Ahora, analicemos la primera energía de ionización, es decir, la energía necesaria para extraer el electrón más externo. ¿Cómo les parece a ustedes que va a variar en el periodo con todo lo que vimos hasta ahora? Si yo me voy de izquierda a derecha en un periodo, la energía que necesito para arrancar un electrón, ¿va a ser mayor o menor? Aumenta, Va a aumentar. ¿Por qué? porque tenés el gas más noble a la derecha y ya vas completando el mayor circuito de electrones y es más difícil sacárselo. Va a aumentar la energía de ionización. Ahora, yo te dije que todas estas propiedades las tenemos que, las variaciones, relacionar con la carga nuclear efectiva. Si pensás en eso, ¿por qué? Está bien lo que dijiste, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha. ¿Por qué? En función de lo que vimos. Porque aumenta la carga nuclear efectiva. Claro, porque al aumentar esa carga nuclear efectiva, ¿qué me dice eso? Que si yo aumento la carga nuclear efectiva, ¿qué es lo que aumenta? Aumenta la atracción del núcleo por los electrones. Por eso es que hacía el radio más chico. Y por eso hace que necesite más energía para sacar un electrón que está a la derecha con respecto a uno que está a la izquierda. Porque a la derecha tengo más carga nuclear efectiva, tengo más atracción por los electrones. Eso hace disminuir el radio y aumentar la energía de ionización. Es decir, aumentar la energía que yo necesito para sacar ese electrón. El electrón está más unido, está más atraído, está más cerca, si queremos, también del núcleo porque el radio es menor. Entonces, nuevamente, acá la carga nuclear efectiva me explica por qué la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha. ¿Y qué va a pasar con respecto al grupo? De arriba hacia abajo. ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué les parece? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo tenemos electrones que están más alejados del núcleo, ¿sí? Están más alejados del núcleo porque están en niveles superiores. Entonces, ¿qué pasará con la energía de ionización? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye para mí. Disminuye. Es decir, yo Que se encuentran necesito más menos. alejados. Se encuentran más alejados, se encuentran más débilmente unidos y por lo tanto necesito menos energía. Bien, bueno, esto yo ya les había dicho antes. Y acá fíjense que es simplemente en numeritos cómo cambia la energía de ionización primera, segunda, como habíamos visto. Miren, en el hidrógeno tengo una energía de, una energía de ionización, una primera energía de ionización, la única porque el hidrógeno tiene un electrón. En el helio tengo dos energías de ionización, fíjense cómo la segunda aumenta con respecto a la primera. Después miren el litio. Vamos al litio que tiene 3 electrones. La segunda aumenta con respecto a la primera. Pero fíjense una cuestión. Miren cómo aumenta la segunda con respecto a la primera. Miren cómo aumenta, o sea, se agregó un 0 más, se multiplicó por 10, y después de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, prácticamente estamos ahí en el rango. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa en el caso del litio de la primera a la segunda energía de ionización?
¿Qué les parece? ¿Qué está pasando? Cambio de orbital. De nivel, De nivel, ¿estamos? perdón. De nivel, cambia de nivel. Es decir, para la primera energía de ionización al litio, yo estoy sacando un electrón de un determinado, de un nivel, del nivel 2, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando voy a sacar el segundo electrón, perdón, ay, no tengo la tabla periódica acá y no lo puedo ver. ¿En qué periodo está el litio? Ustedes que deben tener la tabla periódica. Yo no la tengo. No sé por qué no la tengo. Espérenme un segundito a ver si la encuentro. Profe, periodo 2. Porque yo estoy ciega cuando no tengo la tabla periódica conmigo. Ahora sí. El litio está en el periodo 2. ¿Está bien? Bien. El litio tiene 3 electrones, ¿sí? Pero tiene un electrón en el periodo 2. ¿Mm? Cuando yo saque ese electrón, ¿qué pasa? El segundo electrón que voy a sacar es un electrón de un nivel más interno. ¿Mm? Por eso veo esta gran variación. ¿Mm? Y después ya voy a sacar otro electrón del mismo nivel, quiero decir. Fíjense en el berilio. Miren en el berilio, lo mismo. El berilio en el periodo 2, tengo 2 electrones, ¿sí? Saco el primer electrón, saco el segundo, y fíjense el salto acá, de 1700 a 14000. ¿Por qué está el salto acá? Porque yo saqué el primer electrón, el segundo electrón, del nivel 2. Y el tercero, ya lo voy a sacar del nivel 1, o sea, de un nivel más interno. Y eso hace que se dé este salto. ¿Se entiende eso? Es decir, cuando yo voy a sacar electrones, ya me fui de nivel, ya saqué los electrones del último nivel y voy a tener que sacar electrones en el nivel anterior, en el nivel más interno, la energía de ionización pega un salto muy grande. ¿Mm? Bueno, pero en definitiva lo más importante de esto es que sepan y puedan justificar por qué. ¿Qué pasa en un mismo periodo? No cuando cambio, no cuando me voy a un nivel interno. Cuando estoy en el mismo periodo, cuando yo me voy corriendo en los elementos de izquierda a derecha, la energía de ionización aumenta porque aumenta la carga nuclear. Bueno, acá lo que les está marcando el salto en los distintos elementos. ¿Mm? Bueno, la primera energía de ionización, lo que le veníamos diciendo. ¿Mm? Aumenta de izquierda a derecha, aumenta de abajo hacia arriba. Es el sentido inverso del radio. Yo siempre les digo, si ustedes saben la variación, el sentido de variación del radio, saben todo lo otro. Porque todas las otras propiedades, la variación va a ser contraria a la del radio. ¿Mm? Entonces ustedes agarran, hacen el cuadradito y saben la variación del radio atómico, el resto de las propiedades es a la inversa. O sea que se tienen que aprender uno solo, digamos. Pero poder justificarlo. Pero poder justificar. Otra de las propiedades es la que va de la mano con la energía de ionización, es la afinidad electrónica. La afinidad electrónica se define como la energía o el cambio de energía que ocurre cuando un electrón es aceptado por el átomo para formar el átomo. Yo de forma casera les puedo decir qué es la capacidad del átomo para aceptar un electrón y formar un átomo. La capacidad del átomo para poder aceptar el electrón y formar un átomo. Y ahora, vámonos ahora en un periodo. Vámonos al periodo 2, por ejemplo, y comparemos el litio con el flúor. Fíjense ustedes en su tabla periódica y comparen el litio con el flúor. ¿Qué dijimos? Volvamos un poquito. La energía de ionización. ¿Cuál es mayor la energía de ionización? ¿En el litio o en el flúor? ¿Mm? Por lo que dijimos recién.
La energía de ionización va a ser mayor en el flúor porque yo necesito más energía para sacar un electrón, porque está más atraído, porque tengo mayor carga nuclear efectiva. Ahora, si la energía de ionización es mayor en el flúor, o sea, la energía que yo necesito para arrancar un electrón es mayor en el flúor, la afinidad electrónica también va a ser más alta. ¿Sí? Porque si necesito más energía para arrancar un electrón, esto también me está diciendo que ese átomo es más capaz de atraer un electrón para formar un anión. ¿Mm? Si es muy difícil sacar el electrón, por analogía, si es muy difícil sacar el electrón, es porque ese átomo es muy capaz de retener a un electrón para formar un anión. ¿Mm? Por lo mismo, porque la carga nuclear efectiva es mayor que la del litio. Entonces el núcleo puede atraer más a los electrones. Si el núcleo puede atraer más a los electrones, tiene más capacidad para formar el anión. ¿Mm? Y la afinidad electrónica entonces va a aumentar también, igual que la energía de ionización de izquierda a derecha. Y va a disminuir de arriba hacia abajo, igual que la energía de ionización. Es decir, la afinidad electrónica es un concepto paralelo, primo hermano, de la energía de ionización. Si yo necesito más energía para sacar un electrón, eso me está diciendo al mismo tiempo que ese átomo tiene más capacidad de retener un electrón para formar un anión. ¿Mm? Bien, acá hay una tabla también, otra tabla. Esta no la vamos a ver, las diagonales no las vamos a ver. Bueno, y terminamos ahí. Pero bueno, esperen, no vamos a terminar ahí. Entonces, volviendo al concepto de afinidad electrónica, me queda otro concepto que también lo vamos a ver en la clase que viene, pero va muy, muy de la mano, y que es la electronegatividad. Así como la afinidad electrónica es la capacidad del átomo para tomar un electrón para formar un anión, la electronegatividad también es la capacidad del átomo para atraer electrones. No para formar un anión, pero sino para atraer electrones en un enlace químico. O sea, son conceptos similares y varían de la misma manera en la tabla periódica. Por lo tanto, si varían de la misma forma en la tabla periódica, y acá vamos de nuevo a explicarles, ¿se acuerdan que dijimos recién al principio? Dijimos que los elementos del grupo 1 y del grupo 2 eran capaces de formar cationes, ¿sí? Y los elementos del grupo 15, 16, 17 eran capaces de formar aniones. ¿Por qué? Bueno, no sé qué es lo que tengo sonando aquí en mi casa, no lo sé. Bueno, que dijimos que era la capacidad para formar, esto es la capacidad para formar aniones, que forman aniones los de la derecha y forman cationes los de la izquierda. Bueno, ahora lo podemos explicar por la energía de ionización, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿quiénes tienen más energía de ionización? Los de la derecha. Si tienen más energía de ionización los de la derecha, es más difícil sacarles un electrón para formar un cation, ¿sí? En cambio, los de la izquierda, como los del grupo 1 y los del grupo 2, es más fácil. Tienen menos energía de ionización, es más fácil sacarles un electrón. Entonces es más probable que puedan formar un cation, porque es más fácil sacarles el electrón, ¿sí? En cambio, en el caso del flúor, es muy difícil sacarles un electrón, porque tiene una energía de ionización alta. No va a formar nunca un cation. Pero sí tiene una afinidad electrónica alta. Es decir, que tiene mucha atracción por los electrones y mucha capacidad para formar un anión. Por eso los del grupo 15, 16, 17
forman estos aniones, que es lo que vimos al principio. Y los del grupo 1 y 2 forman más cationes. Entonces, ¿quién va a ser más electronegativo? ¿Quién va a traer más los electrones? En un enlace. Cuando yo quiero formar un enlace químico entre, por ejemplo, entre el litio y el flúor, ¿quién va a traer los electrones y quién los va a ceder? ¿Qué les parece? El flúor los va a traer y el litio a ceder. Exacto, porque el flúor tiene más energía de ionización, más afinidad electrónica, más electronegatividad, es decir, más capacidad para atraer los electrones. ¿Por qué? Porque tiene mayor carga nuclear efectiva que el litio. El litio, con menos carga nuclear efectiva en el periodo, tiende más a ceder los electrones. Es menos electronegativo, tiene tiene menos energía de ionización, menos afinidad electrónica, tiende a ceder los electrones. Entonces, en un enlace químico entre el litio y el flúor, conociendo yo las propiedades periódicas, puedo decir a priori que el flúor va a tender a tomar los electrones y formar un anión porque tiene alta afinidad electrónica, y el litio va a tender a perder los electrones porque tiene muy baja energía de ionización y muy baja electronegatividad. Entonces, conocer la configuración electrónica y las propiedades periódicas es fundamental para que podamos introducirnos a lo que es el enlace químico. ¿Qué les quiero decir con esto? Que es fundamental que para la clase que viene por lo menos resuelvan los ejercicios de propiedades periódicas y configuración electrónica, vean el teórico de configuración electrónica y tabla periódica, porque esto explica los enlaces. Nosotros vamos a dejar acá. Esto explica los enlaces químicos. Que en realidad, como les digo, si ustedes se aprenden que el radio atómico disminuye de izquierda a derecha porque aumenta la carga nuclear efectiva, porque ese átomo tiene más carga efectiva sobre los electrones externos, que hace que se atraigan más, que el radio sea menor, por lo tanto la energía de ionización mayor, la afinidad electrónica mayor, la electronegatividad mayor. Con esa simple explicación pueden explicar o justificar todas las propiedades periódicas y también van a poder justificar los enlaces químicos que se forman entre los elementos. O sea, saber configuración electrónica y propiedades periódicas con su justificación es clave para que podamos introducirnos y entender enlace químico, que es lo que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Vamos a ver 2 clases de enlace químico y ya estaríamos preparados para el parcial. Por eso, bueno, díganme la clase que viene si prefieren el 24 o el primero. Yo capaz que les diría que desde el punto de vista pedagógico sería mejor el 24, porque nosotros en 2 clases más, 3 clases más, pónganle, terminamos enlace. Y yo voy a seguir, voy a seguir con gases, con líquidos, con sólidos, porque son los temas que vienen. Pero el parcial va a llegar hasta enlace, nada más. Así que bueno, ustedes díganme. Acá estoy viendo algo en el chat. Recuerden que les había dicho que yo cuando estoy dándoles clases no puedo leer. La verdad que no me da para explicar, para tratar de resolver las dudas, para tratar de que entendamos y aparte leer. O sea que yo, digamos, toda duda que ustedes tengan durante la clase, yo no tengo ningún problema que me interrumpan, pero me interrumpan con voz y con cara. Y yo les contesto y paro, pero si me lo escriben en el chat no voy a parar porque no lo voy a leer. Entonces, si me está diciendo que no se entiende, por ejemplo, no lo voy a ver y voy a seguir. Así que yo no tengo problema que si no lo entienden, me paran ahí. En donde no entendieron, me paran. Y lo repetimos hasta que lo entiendan. Pero si me lo escriben, no lo voy a ver. Olvídense que no lo voy a ver. Así que bueno, terminamos acá para que traten de digerir estos conceptos, que no son muchos, pero por ahí cuestan digerir y asimilar. Para que podamos digerir estos conceptos y ya la clase que viene arrancamos con enlaces. Yo creo que 2, 3 clases como mucho
terminamos con enlace. O sea que si hubiera sido el 17 hubiéramos llegado perfecto, pero bueno, lamentablemente hay un inconveniente que no se puede. Si es el 24, capaz que mejor, y bueno, y si no, que es el primero. Ustedes me dirán. Las preguntas están en la guía, en la guía de seminarios áulicos. Ahí tenés todas las preguntas de orientación primero y después tenés los ejercicios. Por ejemplo, de la unidad 2, estructura atómica, tenés las preguntas de orientación, están en la página 37. Ahí tenés todas. Primero están las preguntas de orientación y después están los ejercicios. Después está la segunda parte, por eso esta bolilla es bolilla 1B, la segunda parte, que es la parte de la tabla periódica, ¿sí? Y también en la página 48 tenés las preguntas de orientación. Y después de las preguntas de orientación están los ejercicios. Siempre tienen preguntas de orientación y ejercicios en la misma guía. ¿Sí? Y con el material, con el libro que les dejé, pueden resolver las preguntas de orientación y los ejercicios guiados por la profe del práctico. Otra cosa, yo no sé si en este curso o en el otro, me decían que no encontraban el material en la autogestión, porque era material del año pasado. Yo les preparé la autogestión para este año. ¿Qué quiero decir? Que lo que tienen en autogestión para el curso es todo lo que van a ver en el curso, por más que el archivo haya sido cargado el año pasado. Yo lo que hice fue limpiar el aula, sacar todo lo que del año pasado que no correspondía a este año, y dejé lo que corresponde a este año. O sea que lo que tienen en autogestión es lo que corresponde a este año. Por más que vean que el archivo fue... Porque me decían, no tenemos ninguna clase de este año, tenemos las del año pasado. Bueno, lo que pasa es que las que servían para este año, las dejé. No las borré y volví a cargar lo mismo. Pero sí está purificado, por decirles de alguna manera. O sea, todo lo que está cargado es lo que ustedes necesitan. No hay nada extra. Bueno, con esto entonces terminamos hasta la próxima clase. Si no hay ninguna duda, podemos terminar.